Dándole continuidad al proceso, entonces hemos retomado en parte aquí el trabajo asociado a las leyes de Newton, que hace referencia precisamente al hecho de retomar esta cuarta ley para algunos autores, la ley de gravitación universal. Y precisamente lo que se trata de retomar es aquella interacción que se dan entre dos partículas a distancia, cada una de ellas con una masa igual o diferente, ¿cierto? Entonces podemos bosquejarlo en el diagrama que tenemos a continuación. Aquí he tomado un simulador de PER. Encontramos dos objetos que interactúan a cierta distancia. Tengamos en cuenta que la interacción a distancia se va a dar siempre desde el centro de masa del objeto, en este caso una esfera con respecto a otra esfera. Entonces esta distancia que está aquí enmarcada, la que precisamente hemos tomado, digamos en este ejemplo, como de 3 metros. De esa forma entonces se da cuenta que si yo tomo como referencia que uno de estos objetos, digámoslo así, el más grande, la masa 1 sea el Sol y este sea la Tierra, entonces si él describe una trayectoria, en este caso elíptica, te vamos a encontrar que este objeto siempre va a estar cambiando la dirección de su velocidad. Por lo tanto, como cambia su velocidad en cuanto a la dirección, te vamos a encontrar que va a tener, digamos, una resultante de una aceleración centrípeta. Y como tiene una aceleración centrípeta, entonces por eso hemos retomado la guía que hace parte entonces de la fuerza centrípeta. Y pues ello sencillamente corresponde al producto de la masa que tenga, digamos, el objeto. En este caso estamos haciendo referencia, digamos, a la Tierra con el Sol, pero a la masa de la Tierra y la aceleración centrípeta que lleve, digamos, la Tierra con respecto al Sol. Esta expresión es como la variación de esa cantidad de movimiento la que me origina esto, ¿cierto? El producto de la masa por la aceleración es lo que conduce más adelante a la segunda ley de Newton también, como ley del movimiento asociada a ello. Ya habíamos visto en la parte del movimiento circular esta expresión que corresponde a la aceleración centrípeta, que puede ser equivalente a la velocidad tangencial o lineal al cuadrado sobre el radio, o lo equivalente a decir a la velocidad angular al cuadrado por su radio. Recuerden también una parte que la velocidad angular es este 2pi de la revolución, una vuelta completa que da en un determinado tiempo. Entonces la velocidad lineal o tangencial la encontramos mediante esta relación, que es lo que hemos dicho. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es cambiar esta aceleración centrípeta, puesto que ya sabemos que es igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Entonces la velocidad tangencial también es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces aquí hago el cambio y elevo al cuadrado, pero a su vez sé que la velocidad angular es equivalente a 2pi sobre periodo, acá lo dije. Entonces esa velocidad angular la cambio por su equivalente, 2pi sobre periodo, lo multiplico por el radio, pero recuerden que eso está elevado al cuadrado, entonces queda expresado al cuadrado, y todo dividido entre el radio, que es la distancia que separa los dos objetos de interacción. Ahora, multiplicando, queda 4pi al cuadrado sobre periodo al cuadrado por radio al cuadrado, pero como acá queda un radio, entonces el radio que está arriba se cancela 1, entonces me quedaría de forma lineal. Con esta expresión y apoyándome en la tercera ley de Kepler, que es asociada, digamos, al movimiento de los planetas, que tiene que ver con el periodo, digamos, de movimiento de ellos, ¿cierto? Entonces esos barridos que hace en tiempos iguales, entonces la voy a tomar para hacer un reemplazo. Miremos que este t es el periodo, entonces es el que voy a reemplazar acá en esta expresión que acabé de encontrar. Entonces siendo así, yo sé que este t al cuadrado, que es el periodo en la ley de Kepler, vale o equivalente a k por r al cuadrado, al cubo, perdón, donde esa k es una constante. ¿Sí? Acá lo estoy diciendo. Entonces voy a reemplazar esto. Entonces me quedaría que la aceleración centrípeta sencillamente es igual a 4pi sobre periodo al cuadrado por r. Entonces cambio este t al cuadrado por su equivalente, que es k por r al cubo, ¿cierto? Y me queda esta expresión. Ahí ya puedo reducir varias cosas. Puedo simplificar un radio, se me da este radio de aquí con un radio que tengo acá al cubo, ¿cierto? Entonces me queda un radio al cuadrado pero abajo, y lo demás lo dejo normal. Ahora tenga en cuenta, como les dije en un primer momento, voy a asumir que esto es una constante también, 4pi al cuadrado sobre k es una constante k, y lo voy a reemplazar en la aceleración centrípeta. Entonces nos va a quedar que k sobre el radio al cuadrado, o sea, esto de aquí es k.
otra K, ¿cierto? Diferente a esta K. Digamos que esta es una K mayúscula. Entonces, ¿qué va a pasar ahorita aquí? Pues que la expresión que teníamos arriba de la fuerza gravitacional, que me va a conducir a la expresión que necesito para ya la interacción entre esos dos cuerpos, te vuelvo y reemplazo de esta expresión que encontré arriba, la voy a cambiar, la masa pues sigue siendo igual, pero esa aceleración la cambio por K sobre R al cuadrado. ¿Sí? Bueno, ahorita a lo interior se debe también interpretar que la fuerza gravitacional es proporcional a la constante K y a la vez pues a la masa del Sol y a la vez a la Tierra. O sea, recuerden que esa interacción entre la fuerza gravitacional siempre se da entre dos cuerpos. No necesariamente tiene que ser Tierra y Sol, ¿no? Porque pueden ser dos cuerpos, por ejemplo, dos balones que tenga sobre la faz de la Tierra con masas diferentes o igual masa y pueden encontrar, digamos, la fuerza gravitacional de interacción entre ellos, la fuerza de acción que ejerce el uno con respecto al otro si están a una cierta distancia. Pues entre más cerca, pues el radio de acción pues va a ser mayor, digamos, la fuerza también de acción. Si son más distantes estas distancias, valga la redundancia, si son más amplias, más retiradas, pues asimismo va a disminuir la fuerza de acción en la misma proporción como está el radio al cuadrado, ¿no? Porque eso es lo que vamos a llegar. Entonces, esta K sale porque es una constante, la masa de la Tierra queda arriba multiplicada por la masa del Sol y abajo me quedó el radio. Entonces esta expresión es la que nosotros vamos a tomar para encontrar cualquier situación referente a la fuerza gravitacional o cuando tengamos la interacción de dos objetos generando una fuerza de acción. Entonces ahorita muy para el simulador puedo encontrar lo siguiente, que en cierta forma cuando yo pongo interactuar, aquí voy a tomar el ejemplo en particular que estoy planteando aquí. Se cuenta con estas dos esferas cuyas masa una es de 800 y la otra es de 500 kilogramos y están a una distancia de acción de 3 metros. Entonces me están pidiendo cuál, o calcular o estimar cuál es la fuerza de atracción que experimentan las masas, teniendo en cuenta que estas se asumen de manera puntual. O sea, vamos a asumir ahorita que son punticos estas masas cuando lo veamos allá. Hay una cosa adicional también aquí, que esa K que resultó acá, en esta expresión que tengo de amarillo, esa K que es una constante, siempre va a ser la constante de gravitación universal y va a tener este valor y esas son sus unidades de medida. ¿Cuáles? 6.67 por 10 a la menos 6 newton por metro al cuadrado sobre kilogramos al cuadrado. Entonces ahorita me va a llevar todos estos datos. Mire que no tengo que hacer conversión de los datos que vienen porque todo está en kilogramos las masas y el radio está en metros. Entonces me llevo esos datos acá y mire que el simulador acá arriba yo ya hice el acomodo como tal. Vea, la masa 1 el azul, la masa 2 es la roja, de 800 y 500 kilogramos respectivamente, ¿sí? Y el radio de acción son de 3 metros. Ustedes ven aquí en la reglilla que tengo 1, 2, 3 metros de radio de acción. Entonces acá arriba ustedes alcanzan a notar que la fuerza de interacción es efectivamente lo que me origina en el cálculo que acabé de hallar. Aquí hice 2,97 por 10 a la menos 6 newton. Esa fuerza es válida para, o sea, esa fuerza, a pesar de que las masas son diferentes, ambos experimentan la misma fuerza de acción. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, a pesar de que las masas son diferentes. Y miremos que en el proceso que hicimos acá, mire la solución, haciendo el reemplazo. Esta es la constante, lo multiplico por la masa de 800, luego por la masa de 500 y el resultado lo divido entre 3 metros que va al cuadrado. Miren que el resultado que me da, como es una fuerza, entonces nos debe dar en newton. Recuerde que newton es, digamos, una unidad de medida referente a la fuerza que corresponde a lo que, digamos, a la fuerza que adquiere un objeto cuando le aplico a una masa de 1 kilogramo y este tiene una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, como son unidades de kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, entonces esto es una fuerza. Y mire que este valor es exactamente el que me está mostrando acá el simulador. Ahora si yo empiezo, para que miren ustedes una cosa, si yo empiezo a formar, a distanciar los objetos, entonces mire qué va a pasar. Ustedes ven que la fuerza de acción entre las masas se empieza a hacer cada vez más pequeña, miren. Vamos en 1.03, en 9.5, pero por 10 a la menos 7 ya, ¿cierto? Mire cómo empieza a variar. O sea, esa fuerza de acción a distancia se empieza a hacer cada vez más
más pequeña. Pero si esta empiezo otra vez a acercarla y te rompo, ya no sean 3 metros, sino que por ejemplo sean 2 metros. Se ven por ejemplo arriba de la flechita los vectores como van aumentando de ala. Arriba como aumentan. Esos vectores es la fuerza de acción a distancia que se da entre ellos, ¿cierto? Mire cómo cambian a medida que se acerca el uno con respecto al otro. Entonces, eso es lo que corresponde, digamos, a la parte de la ley de gravitación universal. Ahí de manera alterna tomé unos ejercicios propuestos para que se realicen. Lo único que cambia es, digamos, que ahí les di unas indicaciones, me dan las masas y tienen que hallar, digamos, en el segundo la distancia. Entonces tienen que despejar de la ecuación, de esta ecuación que les dije aquí, tienen que despejar el radio al cuadrado, está, ¿cierto? Y en la otra pues tienen que calcular la masa 1. De aquí tienen que, de esta expresión, ya todo lo tienen, ¿cierto? Aquí le están dando todo. Entonces de ahí tienen que encontrar la masa 1 para poder determinar a cuánto equivale dicha masa. Haciendo ahorita una pequeña ambientación con la parte de las leyes de Newton, quiero hacer otra cosa que importante. Estas tres leyes que son fundamentales, la primera ley de la inercia que tiene que ver, digamos, con la parte de la quietud, el reposo de un objeto, pero no necesariamente la quietud, el reposo de un objeto tiene que estar quieto, porque también podemos manifestar que un objeto, digamos, esté con un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que lleve una velocidad constante. Si el objeto permanece de esa forma también, pues se va a asumir que el cuerpo es inerte, ¿cierto? Está en estado de inercia. Los cuerpos realmente todos tienden a tomar esa tendencia de estar en su estado de reposo, incluso nosotros, ¿cierto? Somos como algo perezosos a no hacer nada, digamos, a quedarnos en quietud, pero hay una fuerza, pero esa fuerza, claro que no es medible, como por decir una fuerza anímica que le dice levántese, vamos a hacer tal cosa, que nos saca de ese estado inercial. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo, digamos, los objetos tratan, por ejemplo, aquí lanzando una esfera por este por esta rampa que es un poco que es curva, entonces ella trata siempre de tomar su estado de reposo, que es volver a este punto de equilibrio, ¿cierto? Cuando un automóvil también frena, su ocupante inicialmente se inclinan hacia adelante y luego van hacia atrás, porque efectivamente las personas tratan de volver a tomar, digamos, su estado inercial. Lo mismo pasa cuando por ejemplo, cuando se aplica una fuerza a un objeto que está quieto, ¿cierto? Y esta tiene que ser, digamos, mayor para poder romper ese estado inercial. Generalmente pueden existir pues muchas fuerzas, ¿cierto? A distancia, fuerzas de contacto, por ejemplo, fuerza de distancia como la que acabamos de ver en la ley de gravitación universal, que no necesariamente los objetos tienen que estar en contacto para que haya una fuerza de interacción. A contacto puede ser, por ejemplo, golpear un objeto, ¿sí? Arrojarlo, hacerlo para que este se mueva. Ahora hay una cosa imprescindible: cuando ya el objeto sale de ese estado inercial, pues este empieza a adquirir ya movimiento, ¿sí? Porque ya salió de su esquema. Muchos de ellos ya empiezan a adquirir movimiento, y dicho movimiento ya no es uniforme, o sea que ya empieza a haber una variación, y como hay una variación, digamos, de la velocidad o esa rapidez, entonces experimenta una aceleración. Y dicha aceleración es la que resume en últimas esta segunda ley de Newton, porque pues como les dije anteriormente, esa ley de Newton se refiere a ese cambio de la cantidad de movimiento de un cuerpo por unidad de tiempo. Esa variación es lo que origina esta expresión acá: fuerza igual a masa por aceleración. Es una expresión que matemáticamente pues no tiene demostración, pero físicamente sí se ve en nuestro entorno. Entonces la fuerza, miremos que es directamente proporcional a la masa y a la aceleración. Pero a su vez miremos que la masa es, en este caso, tomarlo aquí para que se vea mejor, se puede decir que a mayor masa, ¿cierto?, la fuerza se demorará más tiempo en recorrer cierta distancia. Esto ya decir que, por ejemplo, que a mayor masa, menor aceleración, ¿cierto? Porque pues el estado del cuerpo es estar en su reposo, quietud, porque hay mayor concentración, mayor, como dicen algunos, mayor peso, pero porque hay mayor cantidad de materia. Entonces es más difícil moverlo, tiene que haber mayor
fuerza de acción en contacto para que, digámoslo así, se saque de ese estado. O sea que si el cuerpo tiene más materia, hay que acelerarlo más para poderlo mover. También utilizando ese mismo concepto de fuerza como una constante proporcionalidad, podemos nosotros encontrar que despejando la fuerza, por ejemplo, podemos decir que la masa es equivalente, pues, de esa expresión, ¿no? La masa sencillamente es fuerza sobre aceleración. Míralo, aquí está. O también podemos decir que la aceleración es igual a fuerza sobre masa, despejando de esta expresión para dejar solamente la aceleración, ¿cierto? Aquí encontramos esa partecita. Las unidades, pues podemos encontrar el sistema internacional, ya vemos que es el Newton, aquí está, que es equivalente al kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. En el sistema sexagesimal es equivalente a los gramos por centímetros sobre segundo al cuadrado, lo que se llama también una dina. Y en el sistema inglés son las libras por pie sobre segundo al cuadrado, o sea, eso es un FT, un Fuc sobre segundo al cuadrado, que actúa sobre una masa de 1 libra, ¿no? Teniendo en cuenta esa parte. Y el valor de la gravedad ustedes ya lo conocen, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, nosotros sabemos bien que para que todo objeto reaccione, pues necesariamente necesita una acción. O sea, hay algo que debe provocar algo para que se dé lo otro. Entonces a esa interpretación nosotros lo podemos llamar como la tercera ley de Newton y corresponde sencillamente a lo que nosotros llamamos acción y reacción. Aquí vemos por ejemplo el esquema gráfico que si la persona basquetbolista por ejemplo golpea su balón en la pared, la acción es golpearlo, ¿cierto?, sobre la pared, y la reacción es que la pared le devuelve en la misma magnitud, o sea, haciendo una misma fuerza. Digamos, si le aplicó 3 newton a ese balón de fuerza, pues entonces la pared le ejerce también 3 newton de fuerza, pero en sentido contrario. O sea, para toda acción tenemos una reacción. Aquí es importante aclarar varias cosas. Nosotros debemos saber cuándo es una masa inercial y cuándo es un sistema de referencia inercial. Aquí les dejé que la masa inercial es cuando, pues digámoslo así, es una medida de resistencia, o sea, aquello de que no se quiere dejar quitar de ahí su estado de reposo, ¿cierto? Como no querer cambiar estado de quietud. Como por ejemplo, si nosotros quisiéramos mover, supongamos que la Tierra girara en forma circular, que no es así, y si nosotros en cualquier momento pudiéramos hacerla salir del estado de reposo, pues entonces se desequilibraría esta cuestión del movimiento. Sentiríamos de pronto un cambio en el día, en el año, porque sale del estado orbital. Y si lo sacamos de su forma elíptica, pues también sería lo mismo, experimentaría un estado de masa inercial diferente, porque lo estamos sacando de su estado de quietud, aunque sabemos que pues con velocidad constante el planeta no está, digamos, moviéndose en forma de traslación, tal vez en rotación sí, pero lo demás no. Ahorita lo otro que un sistema o marco de referencia inercial es aquel que se considera que es válido para una persona, ¿sí? Cuando la fuerza total sobre un objeto sea igual a cero. Este objeto, digamos, se moverá con una aceleración equivalente también a cero. Por ejemplo, si yo veo que una persona está quieta, pues para mí eso es quietud. Para otro que esté a mi lado también puede ver que esa persona está quieta, pero de pronto el que esté al otro lado puede ser que ese marco de referencia ya no sea válido, ¿cierto? Que sea diferente. Entonces, de esa forma quiero mostrar algunas cositas en particular acá con otro simulador para que las tengamos en cuenta. Aquí me parece que hay algo interesante en esta parte. Acá miremos, aquí voy a tratar de resumir lo que estamos diciendo de las leyes de Newton. Tengo estos tres personajes. Ustedes ven aquí en pantalla que cada uno de ellos está ejerciendo una fuerza de 50 newton. Independientemente de los coloque, el uno con respecto al otro están haciendo la misma magnitud pero en sentido contrario. Entonces la sumatoria de estas fuerzas, una es positiva, cualquiera de las dos, o cualquiera de las dos puede ser negativa. Entonces más 50 menos 50 va a dar 0, o sea que la sumatoria de fuerza es 0. Pero ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si cambio este personaje que es de 50 newton, lo voy a cambiar por este que es de 100 newton? ¿Para dónde creen que va a correr el carro, el coche?
pues va a coger para acá, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque ustedes ven que la resultante es 50 newton hacia la derecha y le quito, perdón, 100 newton a la derecha y le quito 50 newton a la izquierda, pues eso me origina 50 newton a la derecha resultante. O sea que el carro va a girar a mano derecha de ustedes, como se ve en esa parte, ¿sí? Ahora, reinicio aquí, ¿cierto? Ahí estoy tratando de demostrar que aquí hay un estado inercial de reposo. Esa es la inercia, el objeto no quiere moverse porque pues, los dos objetos tienen la misma tendencia en hacer su fuerza. Pero para sacarlo de su estado de reposo fue lo que acabé de hacer ahorita, ¿cierto? Bueno, hay otra cosa adicional que también se toma ahí. Tengan en cuenta lo siguiente: cuando yo, por ejemplo, voy a desplazar un objeto, aquí voy a aplicarle una fuerza netamente horizontal a la caja. Y la superficie, hay algo importante aquí. Cuando tengo objetos haciendo contacto, las superficies, algunas son muy rugosas, otras totalmente lisas, otras ásperas, tienen algún contacto, algún rozamiento entre ellos. Ese rozamiento generalmente genera que haya, digamos, calentamiento del objeto, fricción. Y pues en cierta forma, por ejemplo, es común que cuando yo quiera, por ejemplo, mover esta caja, en un primer momento tenga que hacer más fuerza que cuando ya la caja esté moviéndose. Entonces, por ejemplo, vamos a aplicar una fuerza aquí gradual. Vamos a mostrar acá los valores. Ahí va una fuerza aplicada de 8 newton. La masa de la caja es de 50 kilogramos. Y vamos a poner a impregnar en la velocidad y una cierta fuerza. Mire cómo se inclina un poquito. Y miremos hasta qué momento hasta en qué momento de ahí voy aplicando 24 newton y la caja todavía no se mueve. O sea que la fuerza es muy pequeña todavía para poner en movimiento 50 newton. Voy en 33, 38, 42 y nada que se mueve. Entonces vamos a mirar en qué momento rompo ese estado inercial de la caja para que ella empiece a moverse. Voy en 64, 70, 79. Llegué a 93, nada que se mueve la caja. 107, ¿qué pasará? ¿Será que esto no me sirve? 144. Y ustedes ven que ahí la caja no se mueve para nada, ¿cierto? Entonces hay que averiguar, en cierta forma, en qué punto es el adecuado para yo poder sacar esta caja de su estado de quietud, ¿sí? Bueno, ahí vemos que no se mueve para nada la caja, ¿cierto? Y llegamos hasta la fuerza resultante en M. ¿Por qué? Porque la rapidez tal vez sea muy poquita. Ahorita vamos a volver a reiniciar. Y miramos a ver qué pasa en esta parte. Voy a dar otra vez las consideraciones. Voy a coger este objeto, mire. Mire que cuando ya aumenté la velocidad, él empezó ya a mover la caja, mire. Mire la rapidez arriba como marca. Entre más rápido, mejor, ¿cierto? Vamos otra vez. ¿Sí? Ya siguió, con esa rapidez que le impregné el objeto siguió moviéndose, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos considerar, que la superficie en cierta forma generan ese tipo de cosas. Ahora este sí me parece interesante. Perdón, este no es el de acá, este. Aquí sí quiero que compartamos una parte de matemática y hagamos un cálculo. Aquí tengo esta caja. Esta caja tiene un valor de 100 kilogramos. Ojo a lo que acabo de decir ahorita. Los coeficientes de rozamiento estático y cinético. El estático es ahí como está la caja, que es este que aparece aquí en pantalla. No se alcanza a ver muy bien, es una. Voy a colocarlo en Paint. Es esta U con una E. Se lee mu sub E, es el coeficiente de rozamiento estático. Y la letra mu griego con el subíndice C significa coeficiente de rozamiento cinético. Estático es cuando está quieto y cinético es cuando ya empieza el objeto a moverse. Entonces, cuando está quieto, pues el coeficiente de rozamiento estático es mayor. Cuando es el cinético, o sea, cuando ya el objeto empezó a moverse, pues disminuye. Para este caso la caja es de 0.5 estático y cinético de 0.3 y la masa, vuelvo y repito, son de 100 kilogramos. Entonces, si yo voy a hacer los cálculos, puedo saber exactamente en qué momento o cuánta es la fuerza que tengo que aplicarle mínimo para poder mover esta caja. Entonces voy a los cálculos. Tengan en cuenta lo siguiente: ese vector que está acá arriba,
acá arriba, este de color amarillo, se llama la fuerza normal y es perpendicular siempre a la superficie del objeto, ¿cierto? Con respecto, porque el objeto es el que está sobre la superficie. Y hacia abajo está dirigida la fuerza de gravedad, o sea, en ese caso a veces nosotros vamos a distinguir eso, no es como la fuerza de gravedad, no como el peso que efectúa el objeto. Entonces, en el eje horizontal actúa hacia adelante la fuerza que ejerce esta persona y hacia atrás va a haber una fuerza que se resiste, una fuerza resistiva, o se opone al movimiento que le ejerce esta persona para que no quiera salir de su estado. Entonces, bajo esas consideraciones, yo acá he tratado de hacer un proceso matemático. Mire, la fuerza de rozamiento estático es igual a mu por n, pero pues en un primer momento debo tener en cuenta de que el objeto está quieto, entonces voy a cambiar ese mu por el mu sub e, que es el estático, que ya dijimos que era 0.5. Esta n, ¿quién es? Es la fuerza normal que les mostré con el vector acá arriba, esta amarilla. Entonces esa fuerza normal es la que tengo que cambiar, perdón, esta fuerza normal es la que tengo que cambiar por su equivalente, que es esto, que es masa por gravedad. Miren, profe, ¿dónde sale esto, masa gravedad? Pues ustedes ven aquí bien, el vector ya apunta hacia arriba y punta hacia abajo. Esos dos vectores son opuestos y de igual magnitud. Entonces, ustedes saben que para allá el peso es el producto de la masa por gravedad. Y como son opuestos, entonces aquí también me sirve afirmar que la normal es igual a masa por gravedad, y la caja tiene una masa, perdón, de 100 gramos, y este es el valor de la aceleración. Por lo tanto, la fuerza normal o el peso de esa caja, en este caso, digo fuerza normal o el peso, que son iguales, ¿no? En este caso porque el plano es horizontal, no la confundimos adelante cuando estoy hablando de un plano inclinado. Aquí me da 980, entonces este 980 es la fuerza normal, 980 newton, no normal, ¿no? Newton. Lo voy a escribir para que no van a confundir con la palabra newton. Bueno, aquí son 980 newton. Ahorita sí, entonces me voy a la expresión. Mire que 0.5 es el coeficiente de rozamiento estático. La normal acabé de encontrar esa fuerza que es 980. Al multiplicar estos dos, me dice que son 490 newton. Estos 490 newton es la fuerza que necesito en un primer momento para sacar ese objeto de su estado inercial, o sea, de quietud. Pero ya una vez lo pongo en movimiento, entonces mire que el coeficiente de rozamiento se reduce a 0.3. Mire que esto no tiene unidad de medida. Los coeficientes de rozamiento estático y cinético son adimensionales. Entonces si multiplico ahorita este, ¿sí?, por 980, mire que me da 294 newton. O sea, es una fuerza menor que la que apliqué en un primer momento. Pero ustedes ven que cuando tienen que mover, por ejemplo, una nevera, una caja que está sobre la superficie, una vez esta la pone en movimiento, ya es más poca la fuerza que usted tiene que impregnar para que siga moviendo. Entonces, con estos cálculos me voy ahorita hacia el simulador y voy a notar que cuando yo le aplique, digamos, una fuerza de 490 newton, miremos aquí, voy a moverlo, era que, vea, aquí voy en 110 y la caja no se mueve, voy en 330 y no se mueve, voy en 450, acá llego a los 490, vamos a mirar qué pasa, 480 ya no se mueve, 480, mire, 493 y la caja ya empezó a moverse. Y mire que ya se sigue moviendo constantemente. O sea, eso es lo que yo estoy diciendo en un primer momento, que ya rompí ese estado inercial o de quietud. Entonces, eso es lo que me persiste en este caso. Si yo, por ejemplo, vuelvo a tomar el ejercicio, le aplico ya la tengo en movimiento. Entonces, si ahorita yo le voy mermando, ya después de que ya merme, si yo la bajo a 227, mire que la fuerza ya es poquita la que tengo que hacer. Si ya me bajo a 200, ya no se mueve la caja, vea. Tiene que mantener más o menos lo que decíamos, lo que la expresión me está diciendo. 294 es lo mínimo que debo mantenerla ya cuando esté moviéndose para que la caja no se quede quieta, se siga moviendo, ¿cierto? Eso es lo que estoy tratando entonces de mostrar con este simulador sobre el uso de esas expresiones que son las leyes de Newton. Ya más adelante y con otro video trataré de mostrar algo referente a la aplicación de las leyes de Newton, pero en planos inclinados, cuando estos se mueven asociados a aceleraciones y cuando están sujetos, digamos, a tensiones.